Hola a todos y todas. Bienvenidos a Innovación Talks, una serie de webinars dirigidos al público en general interesado en temas de innovación y educación. Estos eventos son posibles gracias a la colaboración de Fundación Azteca y Learning Design Center. El día de hoy tenemos una sesión increíble: emocionarse para aprender y aprender para emocionarse. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que se encuentren muy bien. Mi nombre es Sara Gordillo, soy Event Manager del Learning Design Center y estaré apoyando con la logística de la sesión. Los micrófonos y cámaras de todos los participantes estarán desactivados para poder llevar la sesión de forma ordenada. Las preguntas que tengan las pueden hacer a través del apartado de preguntas y respuestas, ya que al final tendremos un espacio para resolver algunas de ellas. También pueden utilizar el chat para compartirnos sus comentarios y dudas. No olviden estar en la opción todos para poder leerlos. Hoy tenemos el gusto de presentar a Memo Vega, licenciado en Psicología por el ITESO, maestro en Neuropsicología y actualmente doctorante en Investigación Psicológica. Se ha enfocado en el área de neuropsicología clínica, haciendo divulgación de la ciencia a través de la investigación, la docencia y el humor, por medio de stand-ups enfocados a la promoción de la salud mental. Ha impartido clases a nivel licenciatura como aprendizaje y su base biológica, fundamentos de la conducta, neuropsicología, entre otros. Y al día de hoy, Memo nos estará contando todo lo que tendríamos que estar haciendo los educadores y padres de familia con respecto a las emociones. Muchas gracias, Memo. Te cedo la palabra. Perfecto. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias a toda la gente que se conectó y se está conectando. Entonces, perfecto. ¿Les parece bien? Voy a compartir pantalla, Sara, para poder pasar a lo que vamos a platicar el día de hoy. Aquí vamos. Excelente. Muy bien. Perfecto. ¿Ahí pueden ver mi pantalla bien? Sí, creo que sí, ya se ve, ¿verdad? Sí. Perfecto, muy bien. Oigan, pues bueno, muchas gracias por haberse conectado. Como ya les dijo Sara, el nombre de la sesión de hoy es Emocionarse para aprender y aprender para emocionarse. Una de las cosas que platicábamos con el equipo de LDS cuando estábamos planeando la conversación del día de hoy era poder hacer una combinación entre cuáles son algunas de las intuiciones básicas que tenemos respecto a cómo se da una clase de manera cotidiana, cuál es la dimensión emocional en las situaciones de aprendizaje y qué nos dice la neurociencia al respecto. Quería empezar la conversación de hoy con esta imagen en particular, no porque tenga, digamos, mucho que ver con el tema que vamos a revisar, sino porque me tomó como 50 intentos entrenar a la inteligencia artificial para que se pudiera ver como le están viendo ustedes ahorita. Entonces, me siento así como con la necesidad de exprimirla hasta el cansancio. Y miren, como ya les dijo Sara, vamos a estar haciendo alguna revisión de algunas ideas, algunos temas que probablemente le remitan a su experiencia cotidiana. Entonces, aquí yo también puedo estar revisando el chat. Entonces, por favor, cualquier comentario que van teniendo, cualquier duda, hagan el momento que crean que sea pertinente. No es necesario que se esperen al final para que hagan los comentarios en el chat. Al contrario, me va ayudando bastante a poder revisar cuáles son las cosas que van quedando como más claras, cuáles cosas están quedando confusas, qué inquietudes van saliendo. También, como ya les dijo Sara, yo me dedico a dar clases. Tengo, digamos, dos chambas. Por la tarde usualmente trabajo con personas que ya sea que presenten algún proceso neuropatológico o con muchas personas que por procesos neurocognitivos tienen dificultades en procesos de aprendizaje. En algunos casos trabajo con adultos mayores que empiezan a tener deterioro de competencias básicas como atención, memoria, fluidez verbal, funcionamiento ejecutivo, o en algunos casos también con niños y adolescentes de los cuales se sospecha problemas de neurodesarrollo o en otra instancia, a lo mejor una serie de hábitos que no están favoreciendo mucho el aprovechamiento en condiciones de aprendizaje dentro y fuera de la escuela. Pero también mi actividad de la mañana, que suele ser dar clases, me pone, digamos, como en otro lado de la dimensión de aprendizaje que creo que se relaciona mucho con lo que vamos a platicar hoy y que tiene mucho que ver con cómo gestionamos nosotros nuestras emociones cuando estamos en una situación en la que se nos demanda aprender o en la que se nos motiva a aprender algo. Casi siempre cuando pensamos como en las emociones que cruzan las clases o las situaciones de aprendizaje, el estereotipo que tenemos es este, ¿no? Donde aprender es un poco complicado y a lo mejor la persona que está a cargo de guiar el ejercicio de aprendizaje más bien pareciera que disfruta
este asunto de ver a las personas a las que está guiando en un proceso de sufrimiento. Seguramente ustedes ven esta imagen, le remite a algún profesor, a algún tutor, a alguien en particular a lo largo de su vida. Yo, cuando encontré este meme, lo primero que pude hacer es acordar a mi profe de química de primer año de preparatoria, que de verdad se sentía que esta era su única dieta, ver respuestas equivocadas y si acaso un ratito de rayo de sol, pero hasta ahí. En términos generales, nosotros sabemos que aprender tiene una dimensión emocional bien compleja y que tenemos que tener una idea clara de cómo es que funcionan las emociones para poder hacer un encauce de lo que queremos que la gente logre en una situación de aprendizaje. Eh, Usualmente una de las materias que me toca dar son las de bases biológicas de la conducta, neuroanatomía, neurofisiología, neuroquímica, y es muy curioso cómo se dispone la gente en ese tipo de materias, porque suele haber una mezcla peculiar entre curiosidad y miedo. Si alguna vez han llevado una clase de biología que tenga mucha demanda o mucha carga de memoria, más o menos van a saber de lo que estoy hablando, porque cuando me toca conocer a los chicos de primer semestre de licenciatura y verlos intentar resolver las dudas que todas están manifestadas en oiga, profe, es que vi un video de TikTok que dice dos puntos, ¿no? Pero también con muchas inquietudes sobre si van a tener la capacidad para retener todos los nombres de todas las partes que creen que tienen que entender a la primera, todos los nombres de todos los procesos neuroquímicos, de todas las interacciones neurofisiológicas, y desde ahí se empieza a desarrollar un proceso aversivo, como una especie de evitación, y está muy ligado a nuestra lectura de nuestra capacidad. Entonces, normalmente cuando empezamos clase, a mí me gusta eh, iniciar platicando algunos de los casos más escandalosos que conocemos en el área de neuropsicología clínica. Si me dan 2 minutos, les voy a platicar con el que usualmente me gusta iniciar. Imagínense que ustedes, el día de mañana, se levantan en su casa, su cama, sin ninguna dificultad, habiendo descansado relativamente bien, hacen todas sus actividades, su rutina en la mañana, y cuando salen de su cuarto y encuentran a uno de sus seres queridos, empiezan a tener la sensación de que esa persona, ya sea su esposa, su esposo, sus hijos, sus hermanos, sus padres, que esa persona no es quien dice ser, que aunque tiene la cara de su mamá y aunque tiene la cara de su papá, en realidad es un doble idéntico que fue enviado por el gobierno para reemplazar a sus padres por alguna razón que tiene como propósito perjudicarlos. Este caso, usualmente, es un caso con el que nos referimos a una condición que se llama síndrome de Capgras, que tal vez la versión más famosa de ese síndrome se describió en un libro que se llama Los fantasmas del cerebro, que es un libro maravilloso. Eh, es un caso que ya, digamos, ha sido estudiado por muchos años, es una condición que conocemos un montón, pero mi intención de empezar ahí cuando estamos llevando una materia de neurociencias es poder encuadrar que lo que vamos a hacer depende de la curiosidad de la persona que está en el aula. Si yo empezara mi sesión con, muy bien, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión, este es su primera clase, viernes a las 7 de la mañana, porque es la hora a la que suelen darme las clases. Vamos entonces a, en los primeros 10 minutos, tomar lista y después necesito que se aprendan estas 75 partes del cerebro. Si yo me pusiera en ese plan, me convierto en este profe, ¿sí? Y no les digo que no va a pasar, sé que estoy ahí un evento canon de convertirme en un doctor malvado como es que sale en las películas de superhéroes, pero mientras que ese momento no llegue, para mí es mucho más importante y mucho más productivo que el encuadre de la clase tenga una connotación emocional. Cuando nosotros incentivamos la curiosidad de las personas, lo que hacemos es decirles, oye, la recompensa afectiva que va a tener tu esfuerzo es importante. Si hacemos el esfuerzo de encuadrar las sesiones desde la curiosidad, estamos apelando a la motivación y además estamos mandando el mensaje de, estoy pensando en tu experiencia, no en la parte de la demanda de la materia, no en la parte de la relevancia de la información, estoy pensando en tu experiencia. Y como estoy pensando en tu experiencia, probablemente también tenga en mente presente tu bienestar, tu calidad de vida y lo que espero que se sienta como gratificante a lo largo de que vamos avanzando en el semestre. Y esa creo que es una cosa bien importante. Eh, ¿Por qué es importante pensar en las emociones cuando estamos en situaciones de aprendizaje? Porque nuestra experiencia afectiva puede amplificar o completamente obstaculizar nuestro aprovechamiento cuando estamos intentando incorporar algo.
ya sea a través de afectar nuestra atención, a través de afectar nuestra memoria, a través de afectar nuestra motivación, a través de afectar nuestros niveles de energía y muchos otros niveles. Pero cuando nosotros intentamos entonces hacer materias que sean, o digamos, situaciones que sean sensibles a la dimensión biológica de las emociones, o inclusive sensibles a la vida emocional, el primer punto donde topamos con pared son las definiciones de emociones. ¿Qué es una emoción? En términos generales, todos tenemos una intuición de cómo funciona una emoción. Todos sabemos cuándo tenemos tristeza, alegría, enojo, etcétera. Pero cuando queremos tomar un paso más hacia lo formal y definir una emoción desde una perspectiva que nos ayude a poder sentir que tenemos control sobre las experiencias que estamos proponiendo una situación de aprendizaje, ahí es donde batallamos. Nos hemos acostumbrado a pensar a las emociones como eventos cotidianos y no como objeto de estudio. En términos generales, prácticamente todas las cosas que hacemos que tienen una implicación de aprendizaje requieren de atender la dimensión emocional. Y no podemos hacerlo profesionalmente si ni siquiera nos damos a la tarea de definir o problematizar una emoción con un proceso sistemático. Y bueno, a mí esta imagen me gusta mucho porque un poco nos plantea por qué hablar de emociones desde el área de neurociencia. Seguramente ustedes en otro momento han escuchado hablar mucho de la relevancia de las emociones en el aprendizaje desde una perspectiva psicológica, desde una perspectiva social, desde una perspectiva cognitiva. Y no les quiero decir que lo que vamos a platicar un poquito sobre lo que sabemos de las emociones en el cerebro es más importante que lo que conocemos en otro campo. La psicología, la pedagogía, la psicopedagogía, la sociología, nos da información muy valiosa. Esto, el asunto de la emoción en las neurociencias, es otra pieza del rompecabezas y una pieza muy valiosa. ¿Por qué? No sé si alguna vez les llegó a pasar. A mí sí me pasó y yo sé que a lo mejor no es la mejor aplicación del término traumático, pero vaya que es una experiencia traumática cuando ves que todos tus compañeros tienen todo el cuaderno completo y tú ni idea de cómo se ve el sello del profe. O esta sensación de absoluta tranquilidad y logro que tenías con un parcial, un semestral, un mini examen y decir, claro, no batallé. Y de repente ver que te equivocaste en absolutamente todo. Esto descarrila cualquier tranquilidad en una vacación de diciembre. Si ustedes logran situarse ahí, y si no, díganme por favor en el chat si soy el único que le pasó alguna de estas cosas. No quiero que estén ustedes aquí en mi sesión de terapia para que yo me desahogue con los oídos de todas las personas que se conectaron. Si a ustedes esto alguna vez les pasó, van a recordar que además de estarle dando vueltas y vueltas y vueltas a lo que había pasado, había una dimensión física de ese malestar. Es decir, inclusive en el ejemplo como en la izquierda, este niño chiquito lo que está reflejando es eh, estar abrumado, completamente abrumado. Si recuerdan, además de estar pensando en lo que nos había salido mal, estábamos que sentíamos presión en el pecho, que no podíamos respirar, estábamos nerviosos, era de las primeras veces que sentíamos que algo nos estaba desesperando. Y por eso es bien importante estudiar la dimensión emocional desde la lógica de las neurociencias, porque se nos olvida que nuestras emociones, más que ser un fenómeno como cognitivo, una serie de creencias, una serie de valores, nuestras emociones son un fenómeno biológico, físico. A nosotros nos duele la panza cuando algo nos sale mal, nos late el corazón cuando estamos emocionados, nos sudan las manos cuando la gente nos está viendo en público, sentimos presión en el pecho cuando tenemos que hablar por teléfono. A lo mejor si ustedes no son elder millennials como yo, esa cosa no les preocupa mucho, pero las emociones desde el área de neurociencias. Y miren, durante muchos años, seguramente ustedes han visto esta película o por lo menos la han visto referenciada. Sepan que esta película está basada en una teoría que llamamos la teoría de las emociones universales. En teoría tenemos 6 emociones universales. La otra era una emoción que se llamaba sorpresa, pero por alguna razón la cortaron del elenco y parece que va a haber una segunda parte ya, donde entonces va a haber vergüenza, culpa, remordimiento, ansiedad porque te llegó un correo del SAT. No sé, parece que hay como una lista de personajes bastante larga. La idea es que durante muchos años la gente que trabaja en el área de neurociencias creía que nosotros teníamos emociones básicas precargadas ya en nuestro cerebro, en nuestro código genético, que teníamos todos la capacidad de enojarnos, estar tristes, estar felices, experimentar desagrado o asco, tener miedo, y que todas estas emociones tenían
muchos elementos en común entre todas las personas. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros tenemos experiencias muy parecidas con el enojo, con la tristeza, con la alegría, entonces probablemente podríamos anticipar que vamos a reaccionar de la misma manera. ¿Cómo se sabía o cómo se creía que había, cómo se estudiaba y cómo se validó la hipótesis de que había emociones universales? ¿Se fijan aquí? ¿Qué es lo que vamos a ver? La verdad que me saco esto de aquí. Voy a agarrar aquí un apoyo. Ahí está, para poder dibujar. Un momento. En teoría lo que estamos viendo aquí son expresiones faciales asociadas a emociones. Desde la lógica con la que se estudiaba las emociones en el campo de las neurociencias antes, se pensaba, si todas las personas podemos reconocer la emoción que representa una cara, eso significa que las caras, las emociones, las tuvimos que haber heredado desde una perspectiva evolutiva. Y entonces a lo mejor, desde esa lógica, ustedes no me dejarán mentir, hay algunas emociones que son fáciles de distinguir, ¿no? Por ejemplo, esta persona de aquí, probablemente podríamos decir que es una persona que está experimentando alegría, ¿cierto? Esta persona de aquí es una persona que está experimentando desagrado, sorpresa, perdón, ven nada más el asunto. Esta persona de aquí es una persona que le va a las chivas, definitivamente yo me identifico con esa persona, es una cara de tristeza. Sin embargo, si cambio yo un poquito la perspectiva y me centro en las imágenes de arriba, díganme ustedes, ¿cuál es la cara de enojo de esta arriba? Porque podría ser esta o podría ser esta, ¿cierto? Si todas las emociones son universales, esperaríamos gestos universales, reacciones fisiológicas y caras iguales. Pero desde aquí empezábamos a ver que esta teoría flaqueaba, porque aunque a lo mejor las caras de abajo son perfectamente claras, oye, que idealmente perfectamente claras, la diferencia entre esta y esta no era tan clara. En términos generales, nosotros creíamos que las emociones nos derivaban en acciones específicas. E inclusive esta sensación de que una emoción en particular te deriva a una serie de acciones en particular que son muy anticipables, nos hacía creer que podíamos predecir las reacciones emocionales de la gente. Este, este me parece extraordinario. Voy a empezar a agregar eso yo al final de los exámenes. No podría garantizarles de qué es este examen, pero en mi experiencia yo diría que definitivamente es álgebra. Pero ustedes se van a su experiencia, en qué situación de aprendizaje pudieron haberle cerrado un examen así. Esta lógica de que las emociones son universales nos hace creer que podemos anticipar las emociones de la gente. Este otro de acá, creemos que nosotros podemos tipificar a la gente a partir de cómo expresa sus emociones. Y esto nos da un falso sentido de seguridad, porque las personas tenemos experiencias emocionales que varían un montón. La lógica con el área de neurociencias, además de decir, oigan, eh, además de tener acciones en específico, tener respuestas faciales en específico asociadas a cada emoción, deberíamos tener actividad cerebral que fuera específica para cada emoción. Y entonces a lo mejor tendríamos un patrón neurofisiológico para el enojo y otro para la tristeza. Y cuando los metamos a evaluar, digamos, actividad cerebral en el resonador o los conectemos al electroencefalograma, lo vamos a poder diferenciar. Hice mi mejor esfuerzo, les prometo. Me tardé hasta casi 20 minutos antes de enseñarles una foto del cerebro de colores. Sí, creo que fueron como 20 minutos. Sara, me marcas porque creo que es mi tiempo récord. Aguanté lo más que pude. La gente que nos dedicamos a hablar de neurociencias, luego tenemos esta compulsión de rápidamente poner imágenes de cerebritos de colores. El punto con esta imagen es decirles, durante muchos años investigamos cuáles eran las rutas neurales específicas para cada emoción. ¿Qué encontramos? Nada, absolutamente nada. Una de las personas que más topó con pared con eso, yo creo que es una mujer, tal vez la persona más brillante que ahorita se dedica a trabajar en el área de neurociencias y emociones. Se llama Lisa Feldman Barrett.
Ella escribió un libro que si tienen oportunidad ustedes de leerlo es maravilloso, que es este aquí, How Emotions Are Made o La vida secreta del cerebro. Es fácil de encontrar en cualquier librería, donde habla de su experiencia intentando encontrar cuáles eran los procesos cerebrales que explicaban la vida emocional. Ella durante años y años y años le dedicó su proyecto de tesis doctoral a tratar de entender por qué las emociones funcionan de la manera en la que funcionan y cómo es que generan actividad diferencial en el cerebro. En su libro cuenta, y que me parece una anécdota muy valiosa, que cuando ella estaba estudiando el doctorado, trabajaba en un laboratorio y en el laboratorio de al lado había un vecino, investigador en otra área, que constantemente le invitaba a salir. Todo el tiempo le invitaba a salir. A ella le resultaba muy desagradable. Algún día en particular venció sus defensas, venció sus resistencias y este sujeto la vuelve a invitar a salir y ella accede. Al principio estaba un poco renuente, pero a medida que va avanzando las horas para poder verse en el café en el que se iban a ver, Lisa se dio cuenta de que estaba muy emocionada. Sentía como este golpe de adrenalina, sentía que se le empezaban a rozar los chapitas, empezaba a sentir mucha emoción. Fue a la salida con esta persona, se tomaron un café, si no me equivoco, porque también comieron algo de pan, una cosa por el estilo. Debe ser pastel, porque los gringos no saben lo que realmente es el valor del pan dulce. Entonces, seguramente se comieron un pastel, un pie, una cosa del estilo. Y Lisa empezó a darse cuenta que se estaba sintiendo profundamente enamorada. Este tipo de invasión intrusiva de una emoción muy agradable. Y lo cual le pareció muy raro porque durante mucho tiempo ella había caracterizado a este sujeto como una persona desagradable. La idea ahí es que Lisa llega a su casa convencida de que había tenido una gran cita y en ese momento estaba convencida de que había encontrado una gran pareja, una persona con la que iba a estar feliz, etcétera. A la hora, Lisa empieza a vomitar y se da cuenta de que lo que estaba sintiendo su cuerpo no era enamoramiento, sino eran síntomas de influencia, solo que ella lo había catalogado con la etiqueta equivocada. Toma su tratamiento para su enfermedad y la siguiente vez que ve a este sujeto vuelve a tener la respuesta que había tenido previo a la cita, que es de rechazo. Y eso entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos intenta decir Lisa Feldman? Que cuando hablamos de nuestras emociones, usualmente no estamos hablando de estas categorías claras que todo el tiempo creemos que existen, sino que estamos hablando de la manera en la que nosotros etiquetamos lo que está pasando en nuestro cuerpo. ¿Y por qué es esto valioso? Porque, uy, perdónme, ahí me fui de bruces. ¿Por qué es esto valioso? Porque nosotros tenemos, esto significa que nosotros tenemos mucho más control sobre nuestras emociones de que lo que normalmente creemos que tenemos. Muchas veces hablamos de nuestra vida emocional eh, como si fuera algo que nos ocurriera más allá de nuestro control. Me sentía triste, me sentía frustrado, me sentía agobiado y no había nada que podía hacer al respecto. A final de cuentas, la manipulación, la gestión de estos estados depende mucho de nuestra capacidad para entenderlos como estados corporales a los cuales nosotros estamos dando una atribución. Ahora, aquí tengo algunas preguntas. Ah, el nombre del libro, discúlpenme, se lo voy a poner aquí un momento más. ¿Le voy a empezar a cobrar yo a Lisa Feldman regalías? Porque siento que cada oportunidad que puedo hablo de este libro y no crean que estoy hablando en charlas de aprendizaje, ¿no? En cualquier provocación, puede ser en el banco. Si usted un día me ve afuera de BBVA, tiene 50% de probabilidades de que yo le hable de este libro, porque es un libro extraordinario que nos cambió de manera radical la forma en la que entendíamos las emociones. Imagínense, yo imagino que la gente que conocimos la teoría de las emociones universales y luego pasamos a esta teoría, que es la que ella llama de las emociones construidas, experimentamos lo que podría solo comparar con el fenómeno de lo que en su momento experimentó la gente cuando se dieron cuenta de que la Tierra no era plana. Sé que hay un grupo pequeño de gente que todavía cree eso, pero no vamos a hablar de eso el día de hoy. Entonces, se lo recomiendo mucho, vale mucho la pena. ¿Por qué es importante esta idea de que nosotros tenemos más control sobre nuestras emociones? Es
que nosotros podemos entonces hacer una gestión emocional mucho más comprometida, mucho más compleja, y podemos lograrla en situaciones que sean mucho más demandantes. Ahora, cualquier cosa, ahí me van preguntando por favor en el chat, ¿para qué sirven nuestras emociones? Es una pregunta que yo sé que es mañosa, porque en términos generales podríamos decir que las emociones no están pensadas en términos de una funcionalidad o que podrían funcionar para muchas cosas, ¿no? Nuestras emociones nos ayudan muchas veces a marcar cuáles son las experiencias positivas, nos ayudan muchas veces a cuidarnos de situaciones que nos comprometen, nos ayudan muchas veces a recordarnos cuáles fueron los lugares donde fuimos llorando. Ese tipo de cosas es lo que hacen nuestras emociones. Si tuviéramos que resumirlo de una manera bien breve, podríamos hablar primero que nada de una función muy común, que es la adaptación. Y aquí luego podrían preguntarme, que es una pregunta que luego salta relativamente seguido en clase, ¿a mí de qué diantres me sirve llorar para adaptarme? ¿No? El problema de llorar, el problema tal como se resuelve con llorar, el problema tal como se resuelve con temblar. Piénsenlo de la siguiente manera. Nosotros tenemos un cerebro y un cuerpo cuyo hardware tuvo una última actualización hace miles de años, cuando nuestras demandas en el mundo eran demandas que se resolvían con actividades físicas. Seguramente les ha tocado ver a alguna persona que cuando se asusta se pone pálida, ¿no? Si nunca lo han visto, por favor, a la persona que está al lado, mándenle un mensaje que diga, oye, tenemos que hablar 3 puntitos y no lo respondan en 4 horas, para que vean más o menos cómo se va la sangre de su cuerpo. Cuando las personas estamos asustadas, nos ponemos pálidas, porque usualmente nuestro cerebro lo que hace es favorecer que la sangre se redistribuya de zonas periféricas como la cara, como las manos, a los músculos. ¿Por qué? Porque la última vez que tuvimos una actualización de hardware, las demandas que teníamos, los estresores que teníamos, se resolvían saliendo corriendo. Ahorita no. Yo les prometo que he intentado muchas veces intentar salir corriendo de una factura, pero siempre me alcanza. Es una cosa que siempre me pasa. Si ustedes intentan algún día salir corriendo de una discusión, salir corriendo de una junta, salir corriendo de un correo, si alguien algún día logra correr físicamente, alejarse de un correo, le voy a agradecer que nos explique cómo lo hace. A mí los correos siempre me encuentran y nunca me encuentran bien. Pero ahorita nuestras demandas son sociales y cognitivas. En su momento, nuestras demandas eran físicas. Y entonces, ¿cómo es que nuestro cerebro se adapta al mundo? Movilizando recursos fisiológicos. A veces la movilización de recursos fisiológicos es muy evidente y nosotros la identificamos como tal, pero a veces la movilización de recursos fisiológicos no es tan clara y no la podemos interpretar tan fácil. Por ejemplo, cuando ustedes ven a una persona por la que sienten afecto, pareciera que entre más intenso es el afecto, más probable es que se dilate la pupila. Si ustedes quieren saber si le gustan a alguien o si su crush les corresponde, traten de evaluar cuál es el cambio de la pupila cuando se le acercan. Desafortunadamente, para poder verlo, digamos, a simple vista, tienen que acercarse un montón. Entonces, si estaban equivocados con su hipótesis, no solo van a estar equivocados, sino van a quedar ahí como personas de dudosa calidad moral. Pero en teoría lo que está haciendo el cuerpo es adaptarse a la situación. El contexto lo que me dice es, oye, más de ti, mi pupila se dilata para ver tu hermosa carita mucho mejor. A veces el corazón nos late a toda velocidad y eso lo podemos reconocer. A veces sentimos que nos va un poquito más despacio. Eso lo podemos sentir. Pero díganme ustedes si sienten que tienen una idea clara de qué pasa con sus riñones, con su páncreas, con su hígado, cuando se sienten mal. Nadie lo siente. De hecho, si ustedes están sintiendo su riñón en este momento, es buen momento para que vayan a visitar a un doctor, porque eso no debería estar sucediendo. Si ustedes no tienen, si nosotros más bien no tenemos una información clara de qué está pasando con nuestro cuerpo, no lo vamos a registrar con precisión. Lo que va a suceder es que nada más nos vamos a quedar con la sensación de algo está mal. Nuestro cuerpo, nuestro cerebro se adapta al mundo movilizando los recursos del cuerpo. A lo mejor alguna vez les ha tocado ver a una persona que cuando se enoja se pone roja, 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 roja. Hasta en un punto donde puede ser chistoso y se nos olvida por qué estábamos discutiendo en primer lugar. Ese pareciera que es un mecanismo evolutivo que compartimos con algunos primates que
encuentran una situación de conflicto, mandan toda la sangre a su cara para intimidar a su contrincante. Yo les he de decir que eso nunca me ha funcionado. Espero algún día encontrar una manera en la que yo pueda intimidar a la gente que me pelea, pero hasta el momento no ha pasado. Por eso me dedico a la comedia también. Usualmente nosotros no registramos con precisión los cambios fisiológicos que experimentamos y entonces no entendemos muy bien cuando nos adaptamos, a qué nos adaptamos y cómo nos estamos intentando adaptar. Pero ahora, como les decía, muchas de nuestras demandas en el mundo ya no son físicas, son sociales. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Muchas veces cuando nosotros experimentamos malestar fisiológico asociado a una situación de sobredemanda, en lugar de entender que nuestro cuerpo está movilizando recursos de una manera poco efectiva, empezamos a hacer juicios sobre nosotros. Yo me sentí mal en situación A y entonces, por lo tanto, debo ser malo para esto. Yo me sentí mal en situación B y entonces, por lo tanto, soy insuficiente para esto. Yo me sentí mal con esta persona y me di cuenta que no me recibió como yo quería, entonces soy una persona altamente propensa al rechazo. Toda esta experiencia emocional que nosotros convertimos a veces en nuestra identidad, realmente es esto. Es el cambio fisiológico que vamos experimentando a lo largo, a lo largo del tiempo. Yo quiero intimidar todo el tiempo. Qué barbaridad. Eh, algún día lo lograré, algún día lo lograré. Sí, genuinamente estoy pensando de repente comprarme ahí como extensiones de colmillos, a ver si me un poquito más peligroso, por lo menos en el tráfico. Eh, Miren, una cosa que creo que es importante es que las emociones no nos ayudan solo a adaptar. Si se fijan en la parte de abajo, viene la palabra incorporación. Cuando hablamos de la dimensión emocional, una de mis palabras favoritas es incorporar. Cuando tenemos un punto de frustración, por ejemplo, no solo nos enfrentamos a él de manera efectiva o no efectiva, sino que nos acostumbramos después a que ese punto de frustración es algo desagradable y que tenemos que anticiparlo para poder resolverlo con menos costo. Les pongo un ejemplo en particular y es un ejemplo muy claro que a mí me pasa mucho en clase. Seguramente ustedes lo han visto en una situación de aprendizaje. ¿Cómo identificamos a la gente que hace todo el esfuerzo posible para no participar? De entrada, muchas veces su conducta de seguridad es sentarse hasta atrás, como si uno no nos alcanzara a ver en un salón de 20 personas, ¿no? Como si estar en la esquina de un salón de 4x4 fuera el lugar seguro. Dos, cuando preguntas, oigan, ¿qué opinan sobre esto? Pregunta abierta y volteas a ver quién levanta la mano. La gente que se empieza a hacer así, 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 como a esconderse, como pensando que no los vas a ver, ¿no? Te bajan la mirada, como si el de que no hubieran hecho contacto visual les garantiza que no les vas a preguntar. Y entonces, lo que vamos viendo, lo que va siendo muy claro, es que las experiencias previas que han tenido, donde a lo mejor las cosas no han salido bien, no solo quedaron en el pasado, sino que nuestro sistema biológico, nuestro cerebro, nuestros órganos periféricos, se acostumbran a reaccionar de la misma manera en la que reaccionaron la última vez que estuvieron en esa situación, porque se predisponen a que es la mejor forma de resolverlo. Y no la mejor forma en términos de obtener la respuesta correcta. Imagínense lo siguiente, y es una cosa que luego me toca mucho platicar con los chicos en clase cuando les pregunto, oye, ¿por qué te asustaste a la hora de participar? La gente te dice que de manera muy, muy abierta, es que casi siempre que participo me hago bolas, me confundo, me pierdo lo que estoy diciendo, siento que la gente me está viendo y se burlan de mí, etc. Y entonces, para evitar esa situación, lo que hacen es ponerse muy alertas, se ponen al tiro, incrementan su nivel de actividad. El problema es que a la hora de participar, si uno se pone muy alerta, lo único que va a pasar es que se va a hacer bolas y se va a perder. ¿Por qué el cuerpo sigue haciendo esto? Porque la situación está valorada como desagradable, está valorada como amenazante. Y entonces ya no es solo aquel momento de mi vida donde cuando hablaba me hacía bolas, sino que mi cuerpo se acostumbró a que iba a incorporar, a ser parte del cuerpo,
ese patrón y que constantemente va a estar buscando situaciones en las cuales podría creer que va a pasar lo mismo para preactivarse antes de que se dé el evento desagradable. Y esta es una cosa que es bien valiosa entenderla. Nuestras emociones durante mucho tiempo las describimos como reacciones fisiológicas ante eventos detonantes, como respuestas a. Y aunque era un modelo que tenía una definición que tenía mucho sentido cuando intentamos entender algunos experimentos, ahora ya sabemos que no funcionan como reacciones, sino como predicciones. Y les pongo un ejemplo clarísimo. Seguramente les ha pasado alguna vez que medio anticipan un punto de conflicto con alguien, sienten que se van a pelear con alguien y en su cabeza empiezan a desarrollar la pelea completa. Y no nada más el argumento en ese momento, sino todos los episodios que va a tener. Hagan de cuenta que ustedes hacen toda la saga del infinito de Marvel de una discusión que creen que se va a manifestar. Y a la hora de abrir la puerta y llegar a la casa con la persona con la que creen que se van a pelear, tocan el punto de controversia y la persona dice, bueno, está bien. Y nada. Ahí nosotros no reaccionamos a nada. El enojo no fue reactivo, fue predictivo. A veces nuestras predicciones son muy valiosas. A veces nuestras predicciones son un obstáculo. Pero es una cosa que es bien importante entender. Nuestra vida emocional no se trata de reaccionar a las cosas que ya están sucediendo, sino que muchas veces vamos activando estos recursos fisiológicos en función de lo que creemos que se va a demandar de nosotros. Y cuando las personas han tocado experiencias de fracaso en situaciones de aprendizaje, lo que activan es un tipo de organización metabólica o digamos fisiológica que tiene que ver con establecer estrategias defensivas. Me pongo de malas, me pongo tenso, me pongo alerta, empiezo a dirigir mi atención a todos lados en lugar hacia lo que tengo que estar prestando atención porque estoy en una situación de hipervigilancia. Porque en otras instancias de aprendizaje se me ha ridiculizado, se me ha humillado, se me ha maltratado, bajo la lógica de, eso es lo que te va a hacer aprender, tenga su consecuencia negativa por no estudiar. Ahora, ¿qué rol tienen específicamente las emociones en el aprendizaje? La dimensión emocional es crucial para el proceso de aprendizaje. De hecho, en términos generales, si ustedes revisan algún libro relativamente actual del campo de neurociencias, hacemos cada vez menos una distinción que era muy común que hiciéramos, que es entre lo emocional y lo cognitivo, o lo racional y lo irracional. En realidad empezamos a identificar que ambas cosas van muy ligadas. Las experiencias cognitivas siempre tienen una connotación afectiva, a veces una connotación dominante. Y el ejemplo más claro con el que me gusta muchas veces representar esto en clase, buscar a una persona que esté distraída en el salón y decirle de una manera subrepticia, sin anticiparle, oye, volteame a ver, 7 por 9. Espero que nadie tenga ese trigger, que a nadie nadie me tiene que contestar y por favor no me ponga el resultado en el chat. Todo va a estar bien, nadie tiene que ponerse la tabla del 7 ahorita. Pero díganme si o no, multiplicar 7 por 9 es un ejercicio cognitivo. Pero díganme si o no también que es un ejercicio que tiene una connotación afectiva y yo lo puedo ver. He visto a personas que cuando yo les hago la pregunta de 7 por 9 y nunca les pido que me contesten, siempre cuando me doy cuenta que es reacción de terror, les pido que suspendan. Pero que en esa fracción de segundo, donde se dan cuenta de que habían pensado que estaban en psicología porque iban a escapar de las matemáticas y en ese momento, en su primera clase del primer semestre, en una clase del cerebro que pensamos que no tenía nada que ver, el villano de su profesor, que medio se parece a Lex Luthor y medio se parece a Julio Regalado, las volteó a ver a los ojos y les preguntó, 7 por 9, otra vez estoy en esta situación, por amor de Dios, no. Y eso lo que sugiere es que el análisis matemático tiene una carga afectiva en la persona que está reaccionando con terror. No solo la persona que está reaccionando con terror. A veces, por ejemplo, las personas que se sienten muy diestras en este tipo de cosas también tienen una dimensión afectiva. Y se los puedo decir, así como encuentro una persona que se asusta, inmediatamente de fondo, las personas que son buenas para cálculo mental empiezan a levantar la mano, empiezan a levantar la cara como suricatas. Yo me sé la respuesta. No se trata de que practiquen cuánto es 7 por 9. Cuando empiezan a hacer esto de por favor yo,
A mí lo que me reflejan es, venga, quieres tu puntito de logro. Tú sabes que te sabes 7 por 9. ¿Por qué quieres participar dando la respuesta? No quieres confirmar que sabes el 7 por 9, lo que quieres confirmar es, ah, logré acceder a un punto de logro a la mitad de esta clase. Y también se vale. Entonces, vean cómo el aprendizaje y las emociones van muy de la mano. Usualmente la dimensión afectiva tiene, digamos, dos funciones que podemos clasificar como categorías básicas, de las cuales podríamos luego hacer subdivisiones e inclusive debatir esta subdivisión, pero ahorita no voy a meter detalle en eso. Las emociones nos dicen, oye, ¿a qué me aproximo y de qué me alejo? Si yo lo que quiero es que una persona que está en una situación de aprendizaje continuamente se aproxime a un campo que me interesa que explore, ¿cuál es la connotación afectiva que le tengo que dar para que esa aproximación no se sienta de riesgo? Si yo lo que estoy viendo en una persona, en una situación de aprendizaje en la que esté, es que de manera recurrente asume estrategias defensivas, me tengo que estar preguntando qué respuesta emocional le genera esta situación, que su zona de seguridad es no participar, no involucrarse, no entender, caray, ni siquiera prestar atención. Y es una cosa que es bien importante. Si el aprendizaje lo vamos a entender como incorporar estrategias, apropiarse de estrategias, yo solo me voy a apropiar de algo que valore y que siento que tiene un efecto positivo en mí. Si no puedo hacer esa gestión de manera adecuada, ¿cómo voy a lograr que se dé un aprendizaje efectivo? Y ahora, quisiera que habláramos un poquito sobre el asunto de 3 emociones básicas y yo te les voy a pedir que me ayuden a hacer un ejercicio. La motivación. Este esqueleto es la mejor representación de cómo estoy yo todos los lunes en la mañana. Entre las 8 y las 12 de la mañana soy este esqueleto específicamente. ¿Por qué les digo este esqueleto? Porque hay muchos otros esqueletos en formatos de meme que me parece que son una excelente representación emocional. De hecho, ahorita tengo otro que se les voy a enseñar. Pero sí, este esqueleto suelo ser yo al lunes en la mañana. Quisiera preguntarles a las personas que están en el chat, eh, ¿cómo definirían motivación? Hablamos de la motivación todo el tiempo. Hablamos de que necesitamos motivar a la gente, necesitamos motivarnos nosotros, necesitamos superar los obstáculos a partir de encontrar la manera de sentirnos motivadas en acción. Todo el tiempo hablamos sobre la conversación de la motivación en un montón de plataformas, en un montón de niveles. Pero si tuvieran ustedes que definir motivación, ¿cómo lo definirían? ¿Alguien que me quiera compartir en el chat alguna definición con la que entiendan motivación? Es aquello que te mueve a hacer algo, dice Iván. Perfecto. La motivación implica justamente movilización, facilidad para acceder a la voluntad. Qué buena definición, Ángel. Esa me gusta. Sabina dice un detonante. Dora me dice ganas de hacer las cosas. Ahí me van a disculpar. Siento que leyendo las respuestas aquí mientras estoy hablando acá es como si estuviéramos en un reality show, una cosa así como de juegos. Tania dice un estado personal donde tienes un objetivo que te impulsa a avanzar. Es siempre el siguiente cafecito de las mañanas, esperar el siguiente cafecito de las mañanas. Del pensamiento a la acción. Bien, Ninet, esa es una excelente definición. Del pensamiento a la acción. Inspiración para realizar algo. Excelente, María Isabel. Y mira, qué bueno que pones al centro el asunto de la inspiración. Usualmente cuando hablamos de la motivación en los mismos términos de los que hablamos de la inspiración como si fuera una cosa, meta alcanzar, energía, perfecto, estas definiciones también me gustan. Usualmente cuando hablamos de inspiración o hablamos de motivación, hablamos desde la perspectiva de algo que de repente te va a llegar. Como de la nada vas a sentir así el soplo de la rosa de Guadalupe y te vas a llenar de motivación y la motivación te va a permitir hacer un montón de cosas, pero sabes que esa motivación te va a durar un ratito y a lo mejor la motivación te alcanzó para la mitad del día, para la mitad de la semana, para la mitad del mes y luego se va. Y recuperar ese estado de motivación no depende de ti. Muchas veces así pensamos en la inspiración también. Lo cierto es que la inspiración rara vez funciona así, pero ahorita no voy a meter a detalle con el asunto de la motivación. Si alguien al final quiere alguna recomendación bibliográfica sobre la inspiración, me dice y con mucho gusto le recomiendo un libro maravilloso. La motivación, que es muchas veces el movimiento a la acción, a mí la definición que me gusta, que también viene de un libro de neurociencias que me gusta un montón, es
la sensibilidad a la recompensa que me permite ponerme en acción. La sensibilidad a la recompensa que me permite ponerme en acción. Planteado así, la motivación suena como un asunto muy técnico, pero imagínense este ejemplo en particular. Piensen en un antojo. Ya son como las 5:47, no nos falta mucho. Vayan imaginándose ese antojo del el momento que ustedes se desconecten, ¿a cuál van a correr? Usualmente los antojos son procesos motivacionales ya elaborados de manera muy potente. Yo les puedo decir que de manera recurrente y muchas veces contra mi voluntad tengo antojo de tacos. Puedo estar yo haciendo algo completamente orientado a otro objetivo y de la nada me atraviesa el pensamiento de, ¿sabes qué estaría bien ahorita? Unos tacos. Esté en donde esté. En ese momento, perfectamente yo podría comer cualquier otra cosa y disfrutarlo, pero estoy sensible a la recompensa que representan los tacos. A veces no se me antojan, pero francamente es una situación rara. Si un día me ven y me invitan a los tacos y les digo, ahorita no tengo tantas ganas, preocúpense por mí, algo no está bien. Pero en términos generales, eso es a lo que nos referimos cuando nos sensibilizamos a una recompensa. Usualmente, la mejor manera que tenemos de sensibilizarnos a las recompensas es aproximarnos a cosas que son gratificantes y experimentar esa gratificación. Si yo ahorita les preguntara cuáles son sus hobbies, cuáles son las cosas que disfrutan, seguramente habría varios ejemplos dentro de esa lista de cosas que al principio ustedes no creyeron que les iban a gustar o no creyeron que les iban a ser satisfactorias. Y que fue hasta que la tocaron que dijeron, wow, ok, no, esto está increíble, no, esto sí me gusta. ¿De qué manera podemos llevar ese mismo proceso a una situación de aprendizaje? ¿Cómo es que nosotros generamos una situación en la que mandamos el mensaje de, oye, mantente aquí para este proceso, para esta secuencia, para esta capacitación, certificación, plática, lo que sea? ¿Cómo comunicamos que vamos a sensibilizar a la persona a algo que le va a resultar gratificante? Si se fijan aquí, esta imagen se me hace muy bonita, que es como un cubo de Rubik de actividades o de puntos de satisfacción, y cómo cada persona es altamente sensible a cosas distintas. Seguramente, si hiciéramos una lista entre todos de cuáles son nuestros hobbies, encontraríamos puntos en común, pero seguramente encontraríamos a personas que tienen puntos de gratificación que nosotros ni siquiera alcanzamos a anticipar. Les platico, yo tengo un amigo que dice que una de las cosas que más disfruta es que cuando está dormido se pone una alarma cada 2 horas para volver a tocar la satisfacción de, ya me voy a dormir por lo menos 3, 4 veces en la noche. Yo, la primera vez que lo escuché, hagan de cuenta que sentí que estábamos hablando de una estrategia de tortura de Guantánamo. No me imagino nada peor para dormir que eso. Si se fijan ustedes del lado izquierdo, al lado de este cubo de Rubik, tienen un cerebro. Otra vez, de verdad estoy haciendo el mejor esfuerzo por no poner la cantidad de cerebros de colores que me gustaría poner en esta conversación. Si se fijan, ustedes en esta perspectiva, esta postura están viendo, es un cerebro visto de frente. Es decir, podrían ver más o menos los ojos a la altura de donde están los letreros. Bueno, por lo menos el letrero de MPFC, ¿no? Porque no los vamos a poner en una orientación distinta. Aquí lo que vamos a identificar son zonas que llamamos estriados, que las vamos a ver en color verde. Los cuerpos estriados. Estas zonas de aquí son zonas que son particularmente sensibles a procesos de gratificación y motivación. Cuando nosotros decimos que una persona está motivada, lo que estamos diciendo es que esta persona está anticipando gratificación por lo que está haciendo. Si yo estoy motivado por algo, lo que estoy haciendo es establecer un modelo predictivo de algo que me va a gustar. Estas zonas son cruciales para lo que nosotros experimentamos como motivación y las podemos activar de maneras muy simples. Hemos visto que los estriados tienden a activarse de manera muy intensa cuando nosotros generamos una situación que despierte curiosidad. Mi ejemplo más claro de eso, si ustedes ahorita se meten a TikTok, van a ver un montón de videos que están articulados para estimular curiosidad. Abren el primer video y les dicen, oye, ¿no te habías dado cuenta de que estabas haciendo esto y te está metiendo en problemas? ¿No te dicen qué?
pero ya te dejaba la curiosidad. Top 3 cosas que no sabías, no sé, sobre Valentina Elizalde. La 3 te sorprenderá. No sé por qué escogí a Valentina Elizalde en ese ejemplo. A lo mejor ahí es un proceso inconsciente que necesito retomar en terapia. Pero bueno, se van al siguiente video. ¿Quieres aprender a ganar dinero sin hacer tanto esfuerzo? Aquí quédate porque te voy a enseñar cómo. Y ahí nuestros estriados se activan de manera potente. La gente que está en redes sociales, la gente que está en marketing, la gente que está en ventas, sabe muy bien cómo hacer esto. La gente que estamos en situaciones de aprendizaje, a veces no sabemos cómo hacer eso. Muchas veces queremos enfatizar la importancia de lo que estamos haciendo hablando de la relevancia de los datos. Es muy importante que ustedes se sepan todas las partes del cerebro. Díganme ahí, ¿ustedes creen que estoy activando los estriados de la gente que me está escuchando? Probablemente no. Otro ejemplo, otra cosa, el asunto de la vergüenza. Este meme siento que representa a mucha gente con la que he convivido en clase y en algún momento me representó, bueno, no en algún momento, durante muchos años me representó a mí. Esta sensación de que la manera en la que yo me involucro en una situación de aprendizaje puede correr, puede implicar un riesgo significativo. Y ahorita les quisiera preguntar otra vez que pongan en el chat, ¿cómo entenderían la vergüenza? Y si alguien dice que la motivación puede ser externa o interna, totalmente. Hay clasificaciones que hablan de ese estilo. Sin embargo, muchas veces lo interno y lo externo se van entrelazando. ¿Cómo entendería lo que es la vergüenza? Yo les puedo decir que tengo muchas experiencias con la vergüenza. Eh, Alguna vez llegué tan desorientado, tan distraído, tan metido en mis propios pensamientos que me metí un pollo Pepe a confirmar si efectivamente vendían pollo, ¿no? Ese es el ejemplo que me remito cuando de repente me empiezo a sentir que soy muy listo, me acuerdo que eso me pasó y digo, ah, no, o sea, acuérdate que eres esta persona también. Vulnerabilidad que te frena, dice Diana, excelente. Miedo a sentirse vulnerable, dice Sara, me gusta. Temor, sensación de haberte equivocado, dice Iván. Marilena dice temor, me gusta eso. Todos hemos experimentado vergüenza y seguramente alguna vez hemos tocado el sentimiento de vergüenza en una situación de aprendizaje. Cuando nosotros asumimos que las situaciones de aprendizaje son condiciones en las cuales podemos continuamente experimentar vergüenza y nos tenemos que cuidar de ello, ya no podemos aprovechar la situación de aprendizaje como tal. Porque, ¿qué es lo que pasa? Asumimos una postura defensiva, asumimos una postura de cuidado, de hiperalerta. La vergüenza la podemos entender como este sentimiento de profundo malestar que nos da a creer que perdimos valor ante los demás. Si ustedes alguna vez tuvieron algún conocido, o inclusive si fueron ustedes, que accidentalmente le dijeron mamá a la maestra, papá al maestro, que preguntaron algo que ya se había dicho y de repente sintieron las miradas sobre ustedes y las risas sobre ustedes, que dijeron algo que era completamente, tal vez absurdo o sin sentido. Ese tipo de cosas no solo nos señalan que hicimos un análisis incorrecto de la información, porque si solo fuera eso, probablemente el malestar no nos vincularía, no nos atraparía. Pero cuando nosotros tocamos la dimensión de vergüenza es cuando creemos que el error que cometimos se traslada a perder valor frente a las personas que nos rodean. Aquí nos pone Luis Ángel, vergüenza cuando miras a la persona que te gusta y no puedes verla por mucho tiempo a los ojos. Esa también es una sensación de vergüenza. Hay muchas personas que a la hora de socializar en el entorno romántico, en una situación romántica, tocan muchos puntos de vergüenza porque sienten que aquella persona que les gusta no va a ver su valor. Y para ahorrarse ese malestar, no se aproximan a la persona que les agrada. Dice Luis Ángel, cuando hablas mal de alguien y te escucha, claro, quedas mal parado, pierdes valor frente a la persona que te escuchó. ¿Qué pasa cuando alguien es muy penoso todo el tiempo? ¿A qué se debe? ¿Influyen sus experiencias para aprender? Pregunta Sabina. Totalmente. Es una cosa que es muy común. Hay muchísimas personas que en situaciones de aprendizaje se posicionan continuamente aquí. Y sí tiene que ver mucho con la manera en la que la persona se interpreta a sí misma. No solo en términos de cuáles son sus habilidades, sino de cuáles son sus recursos
para lidiar con alguna interpretación negativa que se haga. Por ejemplo, las personas que experimentan mucha vergüenza social, o que por lo mejor podrían ser personas muy penosas, la manera en la que se van a cuidar de ese malestar es no hablar, bajo ninguna circunstancia. Hay gente a la cual le puedes preguntar la cosa más básica del mundo y te va a decir, por favor, a mí no. ¿Por qué? Porque entonces está haciendo la predicción, y no solo está haciendo la predicción con esquemas de información, su cuerpo está activándose para recibir un juicio negativo del cual se tiene que cuidar y se tiene que poner hiperalerta. Entonces la gente se pone tensa, 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 porque siente que se le va a lastimar. Aunque sea una herida emocional, siente que se le va a lastimar. Y se empieza a desenvolver en la situación de aprendizaje como si tuviera que cuidarse de una amenaza. Si ustedes tienen la oportunidad de verlo un día, a la gente a la cual le molesta presentar, pregúntenle, ¿qué es lo que te molesta de presentar? No los forcen, no los empujen, primero pregúntenle. Y se van a dar cuenta de que muchas de las cosas que le están diciendo tienen que ver con cometer errores y tienen que ver con cómo ese error puede ser instrumentalizado para reducir su posición en algún sentido ante los ojos de alguien más. Esa es una cosa que es bien importante. La gente penosa muchas veces se inhibe. Tengo otra pregunta aquí. ¿Qué estímulos tendríamos que estar promoviendo para poner una situación más favorecedora? Esta es una cosa importante porque usualmente la gente que puede ser muy penosa tiene dificultades para lograr contextualizar la demanda emocional que está experimentando. Aquí, al lado de esta imagen del chico en terapia en medio de un chat de alguna red social, alcanzan a ver un cerebro y si se fijan, nosotros tenemos aquí dos zonas que son importantes. Una, en color amarillo, más o menos a esta altura, aquí yo rayando ya. A esta altura, si se fijan, tenemos las amígdalas. Las amígdalas son zonas en el cerebro que están muy vinculadas o muy relacionadas con procesamiento emocional. Normalmente ustedes agarran un libro de neurociencia clásica, les va a decir que está muy relacionada a enojo, está muy relacionada a miedo. Lo cierto es que ya sabemos que no es exactamente así, sino que participa mucho en una dimensión emocional mucho más compleja. Cuando una persona es altamente propensa a sentir vergüenza, usualmente tiende a tener un nivel de actividad muy elevado en zonas amigdalinas, en las amígdalas, en ambos lados. Y entonces no logra, digamos, como frenar o poner en contexto esta situación de tensión que le ayuda a darse cuenta que las consecuencias que cree que va a experimentar no son tan graves. ¿Cuáles son las situaciones más favorecedoras para que una persona se haga menos penosa? Es encontrar la manera de exponerle a cosas que creen que le van a vulnerar de forma gradual y que la persona sienta control sobre esa exposición. Cuando, por ejemplo, les decimos, a ver, venga, van a presentar, tú te encargas solo de una diapositiva. Necesito que esta la vayas diciendo. O necesito que por lo menos en este tema, que sé que lo dominas bien, intentes participar un poco más. O a lo mejor a ti te toca explicar solo este tema, un minuto, esta parte en particular, para que puedan ver que este monstruo o este demonio que se ha construido respecto a exponerse es mucho menos demandante que como lo tienen calibrado y que tienen muchos más recursos para afrontarlo. Eso es bien importante. Y a medida que les vamos exponiendo de manera gradual, lo que vamos encontrando es que otras zonas del cerebro que son importantes, que son estas de aquí, las moradas, las cortezas mediales prefrontales, van a generar un efecto de inhibición que es esencial para poder regular la experiencia emocional adversa. Cuando nosotros estamos experimentando malestar emocional, la manera en la que lo regulamos es intentar poner ese malestar en contexto. Y cuando intentamos proveer contexto diciéndonos, bueno, no pasa nada, a ver, aquí estoy en un lugar donde normalmente la gente me trata bien, nunca nadie se ha burlado de mí, sí me puedo equivocar, pero no hay problema. Lo que estamos haciendo es activar un circuito que nos ayuda a inhibir o reducir el nivel de hiperactividad de las amígdalas y por lo tanto la sensación de tensión física disminuye, no totalmente, de manera gradual, pero lo que queremos no es que disminuya la tensión, sino que para las personas penosas se haga más tolerable. Y ahora, en función de eso, eh, viene la gestión del malestar también. Miren, si alguna vez les ha tocado estar en una situación en la que tengan que dejar tarea
seguramente han experimentado o han escuchado personas sobre reaccionar con la solicitud que les hicieron. Oigan, les voy a pedir que lean este artículo, 5 hojas. ¿Cómo? 5 hojas, pero es muchísimo. Es viernes, tenemos otras tareas, cosas por el estilo. Y muchas veces sí es cierto, ¿eh? Muchas veces de repente luego les preguntas cuántos trabajos tienen pendientes y Jesucristo la cantidad de cosas que tienen que resolver. Pero muchas otras veces lo que nosotros podríamos considerar como una demanda cotidiana, hay personas que la sobredimensionan y tiene que ver con esto. No tengo hábitos para lidiar con el malestar. ¿Con malestar a qué me refiero? Y el malestar, los puse como malestar porque digamos que es un término paraguas en el cual entrarían muchas cosas. Por ejemplo, no sé cómo lidiar con el estrés, no sé cómo lidiar con el cansancio, no sé cómo lidiar con la incertidumbre y no sé cómo lidiar con el aburrimiento, porque el aburrimiento también es un estado de malestar. Ahorita tenemos una tolerancia bajísima para el aburrimiento. Como podemos estar en situaciones de estimulación elevada casi en cualquier circunstancia gracias a nuestros celulares, la capacidad que tenemos para tolerar estar aburridos ha ido disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo. Ahora, una cosa que me parece muy significativa sobre la gestión del malestar es cuán física es. Y eso es bien importante tenerlo presente. No estamos hablando como de una postura que solo viene desde los valores, o solo viene de buenas creencias, o solo viene desde tener una filosofía adecuada respecto al malestar. Desde que nosotros regresamos a las actividades semipresenciales en el 2021, después o durante la pandemia de COVID, en las escuelas y en las instituciones educativas empezó a reportarse con una incidencia jamás vista antes una cantidad insospechada de ataques de pánico. Antes, ahí en el instituto donde yo trabajo, hay muchas personas que trabajamos con personas que están en edad escolar. Y antes escuchábamos de un caso de un ataque de pánico una vez cada 6 meses, una vez cada 3 meses. Era una experiencia extraña. Durante mucho tiempo después del regreso, empezamos a escuchar casos de 2 a la semana, 3 a la semana, uno cada 15 días, en escuelas donde se han echado uno lunes, martes, jueves y viernes. ¿Qué fue lo que pasó? Nosotros nos acostumbramos a lidiar con puntos de malestar por experiencia, por exposición. Cuando perdemos la exposición completa a ciertos puntos de malestar, como por ejemplo ser visto por tus compañeros, y nos reinsertamos a ellos de una manera radical, sin haber tenido el desarrollo de habilidades que nos ayuden a acomodar estos sentimientos, nos sentimos mucho más vulnerables. Y aquí dos zonas, bueno, una zona del cerebro que está en cada hemisferio que también me parece bien importante entender a la hora de querer hacer una comprensión más sofisticada respecto a lo que es la vida emocional en el aprendizaje, son las ínsulas, que son estas de aquí, estas de aquí. Las ínsulas o la corteza insular es una zona bien interesante que participa en un proceso que llamamos interocepción, que es de lo que hablaba Lisa Feldman. Muchas veces nosotros experimentamos emociones de una manera muy adversa porque le subimos mucho el volumen a lo que está pasando en nuestro cuerpo. Si ustedes algún día le piden a una persona que notan que a lo mejor le cuesta trabajo presentar, que presente frente a toda la generación, la atención de esa persona va a estar en su cuerpo. Me siento observado y siento la presión y me late el corazón y siento que voy a desmayar, estoy sudando, ya me están viendo que estoy sudando, siento que se me está trabando la garganta y entonces se van a ir las palabras porque no las voy a poder pronunciar. Estas zonas del cerebro lo que hacen es tomar todo ese registro de lo que está pasando en el cuerpo, toda esta respuesta de alerta y digamos como reducirlo a una sola etiqueta de experiencia agradable o experiencia desagradable. Cuando, por ejemplo, estamos hablando de una persona que está en un estado de euforia como enamoramiento, también suele haber una participación importante de las ínsulas. Y entonces, cuando una persona no sabe lidiar con el malestar o tiene muchas dificultades para lidiar con el malestar en una situación de aprendizaje, ¿qué es lo que nos está diciendo? Oye, esta situación hace que mi cuerpo se ponga tenso. Y como no tengo muy buenas herramientas para lidiar con esa tensión física, van a pasar dos cosas. Muchas veces le voy a poner una etiqueta devastadora conmigo o le voy a poner una etiqueta devastadora con la situación. Es decir,
Me siento muy mal porque me estoy dando cuenta que me estoy cansando cuando hago la tarea de tal materia. Pues ¿sabes qué? Soy la peor persona para geografía de Jalisco. Soy la persona más incompetente en la materia de biología. O le voy a poner un juicio a la materia. Odio a mi profesor de educación física. Estoy cansado de estar cansado. Y entonces, entre más intensa sea la respuesta corporal que registramos aquí, más probabilidades hay de que yo me equivoque en cómo manipular esta tablet. Perdón. Más probabilidades hay de que yo implemente estrategias de evitación. Cuando una persona no sabe gestionar bien el malestar que implica aprender, y que en términos de malestar muchas podemos hablar del esfuerzo, de la inversión de energía, del retarse, cosas en esa línea, lo que va a hacer es evitar. Y ahora, me gustaría, si les parece bien, justamente en esta lógica, invitarles a hacer un ejercicio. Lo voy a hacer yo primero y luego lo pueden hacer ustedes. Si ustedes laboran profesionalmente en situaciones académicas, a lo mejor valdría la pena, inclusive que lo hicieran con las personas a las cuales guían en situaciones de aprendizaje o en su defecto, que más o menos mapearan algunas personas que están viendo que tienen dificultades importantes. Lo que están viendo aquí es un plano cartesiano, que es una cosa que me gusta hacer mucho porque luego me ayuda a clarificar mi propio pensamiento. Eh, y se fijan, en el eje X tenemos una dimensión de algo que me es fácil contra algo que me es difícil. En el eje Y tenemos la dimensión de bajo impacto sobre mi proceso de aprendizaje y alto impacto sobre mi proceso de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, aquí abajo tengo las tres categorías de las que hablamos ahorita. La gestión del esfuerzo, la gestión de la motivación y el manejo de la vergüenza. Si me permite, voy a empezar con el último. A mí, en términos generales, lidiar con la vergüenza me es fácil, me es muy sencillo. Vamos a picarle aquí. Ya, se logró. Es una cosa que me da con relativa facilidad, o no sé si ya estoy en un punto donde ya perdí la vergüenza por exponerme a tantas estupideces en otras áreas de mi vida, eh, pero no es una cosa que me cueste relativamente mucho trabajo. Ahora, también puedo notar que usualmente los obstáculos que experimento en situaciones de aprendizaje no están relacionados a que me dé vergüenza preguntar, o que me dé vergüenza decir las cosas, o que me dé vergüenza exponer. Entonces yo les puedo decir, si es una cosa que se me da con facilidad, pero no veo que tiene mucho efecto sobre mi situación de aprendizaje. Me voy a otra acá, gestión de la motivación. Para mí la gestión de la motivación es una cosa que también se me da con relativa facilidad porque, bendito Dios, en una etapa muy importante en mi formación profesional, conviví con muchos profesores que orientaban las clases desde ahí, desde cosas que te atraparan, te llamaran la atención. Entonces, digamos, como que lo modelé mucho de ellas y de ellos, y es algo que todavía me pasa mucho. A diferencia de lo que platicaba con manejo de la vergüenza, para mí hacer una buena gestión de la motivación es crucial para yo poder desenvolverme en una situación de aprendizaje. Y ahora, la gestión del esfuerzo es una cosa que me cuesta mucho trabajo y tiene un efecto significativo sobre mi aprendizaje. Por gestión del esfuerzo no me refiero a echarle ganas o a trabajar por un periodo prolongado. Les decía que cuando hablamos de la gestión del malestar, que ahorita lo puse como gestión del esfuerzo acá, hablamos de un término que implica varias cosas. Y a mí una cosa que me cuesta mucho trabajo es tocar puntos de incertidumbre. ¿Qué hacer cuando un proceso no me es claro, que no sé a quién preguntarle, cómo lo resuelvo? Ahí noto que me empiezo a tensar. Me da gastritis, me duele la cabeza, me duelen los hombros, lo que ustedes quieran. Entonces, eso me cuesta mucho trabajo. Cuando me doy cuenta que estoy esforzándome y no avanzo, ahí me empiezo a poner muy tenso. Y eso también tiene un impacto muy importante. Ahora, si les parece bien, me gustaría pedirles a ustedes que intentaran hacer este ejercicio los siguientes 5 minutos. Acomoden sus post-its como ustedes crean, hagan su hojita, no tiene que ser post-its, acomoden esto como ustedes crean en una hojita que tengan por ahí a la mano y díganme ahí en el chat qué van notando en su mapa. ¿Es igual que el mío? ¿Es diferente? Si es diferente, ¿qué implicaciones tiene? ¿Qué tan útiles sería conocer esto de las personas con las que les toca trabajar o con las que les toca convivir en situaciones de aprendizaje? Y ahí vayan diciéndome más o menos cómo lo ven. Ahora, mientras tanto, voy yo respondiendo algunas preguntas en el chat. Sara, ¿está bien si damos 5 minutitos para ese ejercicio mientras voy dando yo
respuesta a cosas del chat? Sí, claro, adelante. Perfecto. Entonces, miren, veo aquí una pregunta de Luis Ángel. Dice, conozco un compañero de mi trabajo que es muy serio, no habla mucho. ¿Es porque le da pena hablar o ya hay personas que son así de nacimiento? Es una muy buena pregunta. Podría ser cualquiera de las dos. Y no quisiera ser este psicólogo que dice depende para todo, pero depende. Tendríamos dos opciones. Hay algunas personas que tienden a ser naturalmente introvertidas. Em, Seguramente la palabra introversión es una cosa que han escuchado mencionar antes o es una categoría de personalidad que tenemos bien registrada. De hecho, es parte de los rasgos de personalidad de la teoría más famosa de personalidad, la más, digamos, la más basada en datos, que es la del Gran 5. A veces hay personas que en su introversión evitan hablar porque con poquita estimulación social llenan tanque, con mucha estimulación social se saturan. Las personas extrovertidas con mucha estimulación social se sienten satisfechas y con poquita se sienten incómodas. Pero también hay personas que pueden evitar hablar por tener la sensación de es que si yo comparto, si yo interactúo, si la gente me conoce, puedo utilizar esto en mi contra. Puedo utilizar esto para lastimarme y no sabría cómo lidiar con ese malestar. Entonces, ¿qué hago? Mejor no hablo. Eh, Sara les decía al principio que además del área de neuropsicología clínica, tengo 10 años eh, despachando como este comediante, quisiera decir profesional, a lo mejor no 10 años, igual como 3 4 como comediante profesional. Y una cosa que es bien interesante que vamos entendiendo sobre la vergüenza, pasa mucho lo que llamamos el micrófono abierto. Hay gente que es verdaderamente chistosa en su vida cotidiana, pero cuando la pones con el micrófono en la mano y le pides que cuente cosas graciosas a un grupo de extraños, la sensación de que cualquier cosa que van a decir va a representar un punto de retroalimentación negativa les paraliza por completo. Y hay muchas personas que a lo mejor se sienten así hasta en la situación más cotidiana. En el micrófono abierto es muy razonable, porque la gente va al micrófono abierto a juzgarte. Bueno, en realidad va a reírse, pero toda la gente que se ríe te está juzgando. Eh, pero hay gente que hasta en la conversación más básica se siente susceptible de ser juzgada. ¿Y entonces qué hace? No habla. Ahora, perfecto. Veo ahí. ¿Cómo van? Veo aquí tenemos un par de preguntas. Uh-huh. Ok, excelente. Eh, ¿Está siendo difícil entender el ejercicio? ¿Fácil? ¿Más o menos? Algo que vayan descubriendo con sus mapas. A mí solamente me gusta preguntarme este tipo de cosas porque me ayuda a entender como en dónde enfocar mis recursos. Porque como las situaciones de aprendizaje pueden tener una demanda emocional fuerte, siempre es bien importante entender exactamente qué dimensión emocional es la que está siendo retadora, ¿no? Y cuando sabemos dónde está el reto, también podemos pensar en estrategias para lidiar con ese reto. Voy a volver a poner estos más o menos donde los tenía. Y aquí los voy a dejar. Igual una de esas le tomo captura de pantalla esto y lo comparto con mi psicólogo. Le digo, ve, lo resolví. Perfecto. Excelente. Muy bien. Pues entonces, miren, antes de poder cerrar el día de hoy, sé que hemos hablado pues mucho la gestión emocional en términos de cómo propiciamos situaciones favorecedoras y de qué manera eh, tratamos de ayudar a la gente que está pensando el aprendizaje de obstáculos a poder acercarse a una dimensión que le resulte más manejable y gratificante. Eso no significa, y que eso es bien importante, que lo que queremos hacer es eliminar el rol de las emociones que consideramos con un efecto aversivo. No se trata de que vamos a eliminar todo el estrés, no se trata de que vamos a eliminar toda la preocupación, simplemente calibrarlo lo suficiente para que el aprendizaje se sienta como un proceso fluido. ¿Y cuál es la mejor manera que tengo yo para representar la armonía entre los aspectos agradables y los aspectos desagradables de una situación de aprendizaje demandante? Esta imagen.
Eso es lo que queremos lograr al final. Cuando entendemos la dimensión afectiva del aprendizaje, coordinamos lo que nos agrada con lo que nos desagrada para que ninguna de las dos representen obstáculos para lo que queremos lograr. ¿Sí? Entonces, bien, si les parece, voy a dejar aquí ya el pizarrón completo para que ustedes lo puedan ver. Aquí está. A veces yo borré cosas, pero no. Ok, excelente. Bien, si les parece bien, entonces quisiera aprovechar los últimos 13 minutos para preguntas y que no se me quede ninguna en el tintero. Perfecto. Tania tiene una excelente pregunta. Dice, ¿la falta de motivación debido a traumas se trabaja de manera igual al resto? No, no, Tania, fíjate que es una cosa, es una gran pregunta, me parece que es bien pertinente. Cuando nosotros estamos intentando lidiar con la reestructuración de cómo opera los procesos de gratificación después de que una persona ha experimentado trauma, estamos digamos, como en un tema mucho más demandante, porque cuando hablamos de que una persona experimenta problemas de motivación, lo que estamos hablando es de inconsistencias. Hay personas que de manera inconsistente se aproximan a las cosas que les agradan porque a veces hay una valoración negativa sobre el esfuerzo que implican, hay una valoración negativa sobre quiénes son y cómo se involucran en estas cosas. Pero cuando una persona experimenta eventos traumáticos y particularmente eventos traumáticos en el desarrollo, ya no estamos hablando de inconsistencias a nivel de motivación, sino estamos hablando de una supresión radical. Y muchas veces la supresión radical nos pone en la demanda de tener que aproximar a esta persona como si fuera la primera vez que fuera a experimentar puntos de gratificación. Aunque no necesariamente es así, cuando estamos ante un evento traumático, los eventos traumáticos pueden tener efectos tan determinantes sobre procesos neurocognitivos que inclusive pueden generar una supresión en circuitos neurales esenciales para la satisfacción. Hemos visto un nivel de hipoactividad muy marcado en zonas, por ejemplo, asociadas a recompensa, como veamos de los cuerpos estriados, ganglios de la base, núcleos accumbens, en personas que experimentaron trauma y particularmente el tipo de trauma que es de daño, abuso físico, abuso sexual, violencia psicológica. Entonces, ahí más que trabajarlo como desde el volver a poner a la persona en la responsabilidad de su motivación, tenemos que dar un paso hacia atrás y empezar a acompañar de una manera muy puntual el que alguien toque diferentes puntos de gratificación y luego pueda articularlos para darle a entender, oye, ¿y esto qué te dice de ti? Es un paso mucho más básico y que refleja lo complejo que es trabajar con personas que han tenido experiencias traumáticas. Eso me parece una excelente pregunta. Ahora, tengo un comentario de Anthony Flores. Yo estoy muy interesada en estudiar una maestría que tenga relación con neurociencia. Soy licenciada en educación. ¿Tienes alguna sugerencia o recomendación? Pues la primera sugerencia es que lo hagas. Mira, usualmente pensamos que el área de neurociencias corresponde solo a quienes vienen de disciplinas muy afines, como puede ser la medicina o como puede ser la psicología, pero uno, educación es una perspectiva muy afín y además lo cierto es que a los profesionales en neuropsicología creo que nos hace falta mucha diversidad en términos de los marcos normativos con los que entendemos el comportamiento. Mi experiencia trabajando con personas que tienen formación desde la licenciatura de educación es extraordinaria. Yo creo que de las personas con las que interactúo más en la universidad son las personas que tienen esta formación y especialización en educación y usualmente ponen énfasis en cosas que son muy enriquecedoras y que me parecería muy valioso hacer ese traslado al campo de neurociencias. Eso, primera recomendación es, hazlo. Es bien importante, seguramente vas a tener aportaciones muy valiosas. Probablemente después de eso buscaré un programa que creas que se ajusta bien a cuáles son las cosas que quisieras explorar en el área de neurociencias. Porque a veces también pasa que los programas son muy enfocados a cosas muy específicas, ¿no? Un programa de investigación, investigación con animales, modelos animales y ya. O un programa de neuropsicología clínica que tiene que ver con casos y ya. Aunque el programa diga neurociencias, los laboratorios, los coordinadores, los proyectos de tesis de los egresados y las egresadas nos van a dar pistas sobre cuáles son las orientaciones. Neurociencia es un campo amplísimo, amplísimo. Entonces, trata de ver en los programas más o menos cuáles son las orientaciones y qué tanto corresponden a tus puntos de interés. Esa sería mi sugerencia.
Muchas gracias, Memo. Por acá también tenemos otras preguntas, entonces te voy a Venga. hacer una de ellas. Nos dicen, ¿qué debemos priorizar, la salud emocional o el desempeño académico? Ah, qué complicado. Yo creo que hablar como de una de las dos sobre un proceso de prioridad es complejo porque habla de una dicotomía que no se sostiene. Ciertamente, en términos generales, nosotros siempre queremos privilegiar el bienestar de la gente. Eso es mucho más importante que cualquier otro proceso. Pero a veces, planteada así la pregunta, nos da a entender que solo podemos priorizar el bienestar de la gente disminuyendo la eficiencia académica. Y no necesariamente. A veces, una muy buena manera de priorizar el bienestar, el logro, la salud emocional, es poner a una persona en una situación con altas probabilidades de éxito. Entonces, creo que ahí más que buscar cuál es más importante, el bienestar siempre es muy importante, pero el bienestar también se puede encontrar dentro del desempeño académico. Yo creo que muchas veces en lo que nos tendríamos que enfocar en situaciones de aprendizaje es en una cosa muy básica que se nos enseña mucho cuando estamos en esta área, que es cuál es el nivel próximo de competencia. En términos generales, cuando estamos en situaciones de aprendizaje, nos atormentamos un montón desde la lógica de, a ver, pero ¿qué necesito que sepan? ¿Por qué necesito que sepan esto? Y no nos preguntamos y la persona que va a escuchar, en dónde viene, en dónde está, cómo está y con qué recursos se involucra. Entonces, todo eso lo podemos cuidar dentro de un marco de desempeño académico, solo que tenemos que integrarlo. Y no podemos integrarlo si entendemos las emociones desde su definición coloquial o desde nuestra concepción coloquial. Tenemos que entenderlo un poquito más a detalle. Súper, muchísimas gracias. Por acá tenemos otra pregunta. ¿Qué pasa cuando estás muy estresado? ¿Cómo es que funciona el aprendizaje? Se obstaculiza. Eso es bien importante. La situación de estrés, cuando nosotros decimos que estamos muy estresados, lo que estamos diciendo es estamos en un estado de sobredemanda. Nuestros recursos fisiológicos están, digamos, hiperactivos, pero no hiperactivos en un sentido que nos haga sentir que tenemos mucha energía, mucha concentración, mucha claridad. Estamos desgastando recursos fisiológicos para lidiar con situaciones amenazantes. Y cuando yo tengo que lidiar con una situación amenazante, difícilmente voy a poder movilizar recursos para algo que es importante. A veces lo importante y lo amenazante no va de la mano. Les pongo un ejemplo de esto. Alguna vez me tocó trabajar con un chico, ¿qué será? Hace como 6 años, poquito más de 6 años, que venía con sospecha de déficit de atención al consultorio. Y muchos decían que no se concentraba, no se concentraba, no se concentraba hasta después del recreo. Platicando con él, explorando un poco, sí tenía algunas habilidades cognitivas que eran muy inconsistentes y que no ayudaban a que el ejercicio académico fuera fácil, pero también una cosa básica que le pasaba mucho era que a él le preocupaba saber con quién iba a jugar en el recreo. Entonces, antes del recreo estaba continuamente pensando en esto todo el tiempo. Sentirse rechazado era una situación muy amenazante. Y entonces, ante esa situación de amenaza, le era muy difícil poder reorientar algunos recursos a algo que no se sentía urgente, como aprender lo que estaban revisando en clase. Y es una cosa que es bien importante. Hay un cierto nivel de estrés que nos puede ayudar a rendir, pero muchas veces ese nivel de estrés cruza la línea y se vuelve muy intenso. Y entonces solo nos genera malestar. Ok, súper. Y tenemos una pregunta más ya para cerrar. Y Venga. es, ¿cuál crees que sea el mayor reto para los educadores y también padres de familia con respecto a la educación socioemocional? Yo creo que el mayor reto es poder encontrar una manera de disponer la situación de aprendizaje en el cual haya espacio para las diferentes sensibilidades emocionales de quienes están acompañando. Muchas veces creo que los educadores experimentan como, digamos, como muchas ataduras en términos de cuántos ajustes pueden hacer. Y eso limita la manera en la que podríamos acompañar a los chicos en otras maneras. Y sé que estas limitaciones no las eligen, eh, pero a la par de eso, una cosa que estamos viendo cada vez más es que los chicos en situaciones de aprendizaje, o las personas en situaciones de aprendizaje, pero pasa mucho con los chicos, particularmente los adolescentes, tienen mucho más amplificadas experiencias emocionales adversas. Y esas experiencias emocionales adversas están independientemente de qué tan pertinentes se sientan que sean con el contenido de lo que está revisando. Uno puede sentir ansiedad si está en geografía, si está en ética, si está en filosofía, si está en introducción a las ciencias sociales. Entonces,
creo que un reto que es bien importante y que es bastante complejo es encontrar la manera en la cual, inclusive con señales sutiles, mandemos la clave de esto es un espacio seguro para aprender. Ok, gracias Memo. Me metí porque tenemos una pregunta también que tiene que ver con, hemos abordado cómo las emociones influyen en el proceso de aprendizaje. Sin Ujú. embargo, también hay toda una perspectiva que es a lo que invita el título, que dice que también se puede aprender a gestionar esas emociones. Eh, Totalmente. Nos da otra clase verlo de esta manera, pero desde la neurociencia, ¿qué es lo que se ve o qué se pretende hacer? Desde esta perspectiva y que va un poco en función de lo que hablábamos respecto a cómo vamos incorporando el mundo, la idea es que nosotros podemos hacer una gestión emocional cuando ponemos en contexto lo que estamos sintiendo con otro lenguaje, con otras implicaciones. Muchas veces una de las cosas que más trabajamos a nivel clínico con las personas que experimentan ansiedad es poder entender que lo que está sucediendo como desagradable no es un evento real en el mundo, sino es una simulación que ocurre en el cuerpo. Estamos hablando de una experiencia biológica, fisiológica, psicofisiológica. Eres tú quien está generando una simulación que causa tensión. Y muchas veces es difícil trabajar esto porque tenemos una noción intuitiva de las emociones que no nos ayuda a abordarlas. Cuando nosotros podemos ponerle nombre a las emociones y ver, claro, son estas partes de mi cuerpo respondiendo de esta manera ante tal situación, podemos poner contexto y por lo mismo podemos redimensionar lo que implican y encontrar otras estrategias conductuales que no sean funcionales. Pedir ayuda, realmente como intentar identificar cuáles son las consecuencias reales y cuáles son las cosas que creemos que más bien están amplificándose porque estamos preocupados, encontrar estrategias que nos ayuden a regularnos fisiológicamente, estrategias que nos ayuden a interrumpir un tren de pensamiento que cause malestar, estrategias que nos impliquen reparación de recursos que se han desgastado por estar lidiando con estados de malestar, cosas en esa línea. Pero la primera parte, la primera línea en términos de la gestión emocional es poder entender bien qué es una emoción. Porque cuando eso no pasa, creemos que es un estado vinculante ante el cual estamos indefensos. Y ese es el primer obstáculo. Reconocer que las emociones no son una especie de estado etéreo que nada más nos ocurre, sino que es un fenómeno muy particular que empieza con una parte de la cadena muy clara y que tiene implicaciones que son limitadas. No se han visto, a lo mejor hay un reel o un TikTok que se ha vuelto muy famoso que está un niño en su fiesta de cumpleaños y le compran una de esas velitas que son como de bengala y se la prende y la intenta apagar soplando y al lado está su hermanita diciéndole que la dejes, que se apaga sola, que la dejes, que se apaga sola. Ese meme lo han utilizado para hablar mucho de la ansiedad y me parece que es un ejemplo muy claro de lo que pasa en el cuerpo. El cuerpo tiene puntos de actividad los cuales nos sentimos muy mal, pero si recordamos que es una actividad corporal, también tenemos que recordar entonces que tiene un principio y un fin, como cualquier otro tipo de actividad corporal. Perfecto. Entonces, en, en este sentido, el papel de los educadores o los mentores o tutores, quienes estamos a cargo de personas que están aprendiendo a nombrar sus emociones, es ayudarles justamente a través del lenguaje a regularlas y a comprender que pues como que son pasajeras y que pueden ellos gestionarlas a través de esto, ¿no? Justo cuando tenemos la facultad de poner en términos claros una experiencia que hasta ese momento habíamos experimentado de forma ambigua, también es más fácil identificar cuáles son los recursos claros para poder lidiar con ella. Perfecto. Muy bien, Sara, te cedo la palabra para... Sale, muchas gracias. Bueno, pues vamos a compartir un poco sobre las fechas siguientes. Los webinars se estarán realizando una vez al mes y son abiertos al público, entonces pueden invitar a quienes ustedes prefieran, quieran o a quien sepan que les pueden interesar estos temas sobre innovación educativa. Y pues muchas gracias, Memo, por esta sesión llena de información tan Gracias. increíble y tan interesante. También muchas gracias a todos y todas por asistir. Su opinión es muy importante para nosotros, ya que diseñamos las sesiones según su retroalimentación. Por ello, les pedimos estar atentos a su correo para recibir una pequeña encuesta de satisfacción, en la cual pueden sentirse libres de expresar cualquier comentario, duda, y al contestar esta encuesta van a recibir el video de la sesión. Les compartimos también nuestras redes sociales por medio de nuestro Linktree en el chat para que nos sigan y nos compartan sus nuevas creaciones. Pueden
compartir tanto Fundación Azteca como Learning Design Center en Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram, Twitter y TikTok. Muchas gracias y gracias a Fundación Azteca por hacer posible este espacio. Estén atentos a los próximos webinars donde hablaremos sobre arte, aprendizaje maker, inteligencia artificial y muchos temas más. Los estamos viendo por aquí. Y gracias, Memo. Muchas gracias a ustedes.